estos nuevos contagios, bueno, pero esa inflexión, ¿no?, de la curva de crecimiento, bueno, pues vemos que no va progresando de la manera que en principio podríamos temer, y bueno, pues eso nos hace ser moderadamente optimistas. En cualquier caso, desde la Junta sí que avisan que puede haber ese temido pico quizá hacia finales de la semana que viene, que se podrían llegar a los 9.000 contagios. ¿Estamos preparados para afrontar esa situación? Desde el Gobierno dicen que sí. Bueno, eso es lo que nos están diciendo desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. En principio parece ser que el próximo miércoles sería, bueno, miércoles o jueves, pues una primera fecha para saber si efectivamente estas previsiones son acertadas, y luego, bueno, pues en el arco, ¿no?, entre ese miércoles y el domingo van a ser unas fechas cruciales para ver la evolución de la pandemia. Vamos a ver si van, como estamos viendo estas medidas tan severas, ¿no?, este confinamiento que tan duro está siendo para todos los andaluces, bueno, pues efectivamente va dando sus frutos. Hemos conocido esta mañana un dato: 9.500 sanitarios contagiados por coronavirus. Ellos están peleando en primera línea. Se ha convertido en una odisea el acopio de material. Bueno, la verdad que ayer veíamos como en un nuevo fiasco de los que viene protagonizando este incapaz ministro de Sanidad, y bueno, pues con los responsables, ¿no?, que le vienen ayudando, ¿no?, en sucesivos errores, según estamos comprobando desde el comienzo de esta crisis. Bueno, pues como digo, veíamos como una partida importantísima de test para detectar el coronavirus, bueno, pues resulta que son inválidos por ser defectuosos. Nos hemos enterado también de que se han comprado a un proveedor no recomendado por las autoridades chinas. Bueno, pues estamos todavía pendientes de que alguien asuma las responsabilidades. Según nos trasladaban esta mañana, esos test eran importantísimos porque de alguna manera van a servir para poder ir controlando esa evolución, ¿no?, de los contagios, y para ir pudiendo tomar las decisiones más adecuadas. Bueno, pues vamos a ver qué consecuencias tiene esa ausencia, ¿no?, de test. Por parte de la Junta de Andalucía, bueno, pues se están haciendo, según nos dicen, pues gestiones para ir aliviando esos problemas, pero sabemos que efectivamente ya hay, en fin, lo que respecta a los equipos de protección individual, por ejemplo, o incluso los propios respiradores, bueno, pues aunque se están dando pasos, pero si la evolución se descontrolara podrían ser insuficientes. La situación es preocupante, pero bueno, insisto, seamos optimistas, y sobre todo, bueno, pues en base al magnífico comportamiento ejemplar de todos los andaluces, que están demostrando, bueno, pues un sentido del civismo pues muy por encima de las mejores expectativas, creo yo. La Junta de Andalucía ya ha dicho que se han enviado respiradores a la Comunidad de Madrid. ¿Cree que hay suficiente coordinación entre todas las comunidades autónomas ahora mismo para hacer frente a la situación? Es verdad que hay algunas comunidades que están desbordadas, es el ejemplo de Madrid. Hay otros lugares donde afortunadamente la situación no es la misma. ¿Está habiendo una coordinación para que, bueno, dotar de materiales y incluso de personal aquellos hospitales donde hacen falta? Bueno, la verdad que está siendo complicado. Nosotros el mismo día 10 de marzo ya hablábamos de que era necesario decretar el estado de alarma. También dijimos que era conveniente establecer un control en las fronteras, y hablamos también de la reunificación de las competencias de sanidad para que hubiera una sola unidad en la toma de decisiones. Bueno, pues se nos llamó de todo, nos dijeron xenófobos, nos dijeron que estábamos sobreactuando, nos dijeron alarmistas. 5 días después se tuvieron que tomar esas medidas de manera apresurada. Se perdieron pues 5 o 6 días preciosos que hubieran podido servir para evitar muchos de los problemas que ahora mismo estamos viviendo. Y al final lo que se ha demostrado es que el Ministerio de Sanidad es totalmente incapaz de gestionar esta crisis. ¿Por qué? Entre otras cosas porque
carece absolutamente de estructura en casi todo el territorio, salvo Ceuta y Melilla, carece de competencias y con lo cual carece de estructura. Al final asumió unas competencias, asumió la capacidad de tomar una serie de decisiones para luego después, 3 o 4 días, otros más, añadidos a los iniciales que ya se habían perdido, devolver, digamos, esa capacidad de actuación a las comunidades para que pudieran irse haciendo acopio de material por su propia cuenta. Y bueno, pues ahí vemos que hemos perdido, además de todo el tiempo inicial, todo el mes de febrero, en el que se podían haber tomado medidas, pues hemos perdido de nuevo una semana, 10 días más, por la propia incapacidad del Ministerio. La verdad que el Estado autonómico ha demostrado una vez más su falta de funcionalidad a la hora de acometer pues una emergencia, ¿no? ¿Y cómo creen ustedes que se tendría que haber hecho? ¿Cuál hubiese sido el mejor camino para afrontar esta situación gravísima? Es la crisis sanitaria más grave que tenemos prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. No, sin duda, probablemente, nosotros ya lo dijimos, en España, pues desde la guerra civil no se ha debido una situación de tamaña gravedad, incluso, pues con este desasosiego colectivo, sin ningún género de dudas. ¿Qué ocurre? Que esto se sabe desde el mes de diciembre. Si se hubiera reaccionado desde el mes de diciembre y se hubieran empezado a tomar las medidas que ya muchos expertos estamos sabiendo ahora, que estaban anunciando, que estaban, sugiriendo a los gobiernos, que eran quienes tenían la responsabilidad de tomar estas decisiones, como digo, si se hubieran dado esos pasos, pues muy probablemente ahora mismo no estaríamos viviendo esta crisis con esta intensidad. El gobierno se está planteando, incluso en la situación en la que estamos, si no se llega a bajar esa curva de contagio, el endurecer más las medidas de aislamiento, el restringir más la producción. ¿Creen que es el camino correcto? Ustedes creo que han abogado por ello, ¿no? Por un aislamiento mayor. Bueno, nosotros en cualquier caso lo que sí estamos en condiciones ahora mismo de afirmar es que ahora mismo está la prórroga del estado de alarma y el continuar con las medidas de aislamiento, pues parece ser que son el único camino que se puede adoptar de manera efectiva, pues para impedir ese contagio total y absolutamente descontrolado que sí se ha podido producir en unas primeras semanas, ya digo, por la incapacidad, ¿no?, de las autoridades. En esa línea, pues evidentemente sí hay que endurecer las medidas. No creo que sea en cualquier caso la palabra, sino a lo mejor hacer extensiva esas medidas a colectivos que ahora mismo, pues por una serie de circunstancias, pues siguen saliendo a las calles, ¿no? Pero esto es complicado porque también tenemos que ser conscientes de que si la sociedad no ha colapsado es porque hay muchas personas que todavía siguen haciendo su trabajo, como ustedes mismos, ¿no?, en estos momentos, y eso es una cosa que hay que valorar y por supuesto pues que también tenemos que tener en cuenta antes de dar pasos en esa línea. La situación no es nada fácil, ni en lo social, ni en lo sanitario, ni en lo social, ni en lo económico. ¿Hay alguna medida de todas las que se han puesto en marcha, medidas económicas me refiero ahora, para paliar las consecuencias de esta crisis, que estén ustedes echando en falta? Bueno, nosotros lo que pasa que lo que hemos dicho desde un primer momento es que ahora mismo, pues efectivamente todos, tanto gobierno central como gobiernos autonómicos, pues están haciendo anuncios, creemos que bien encaminados, bien intencionados, pues para solventar el agujero, para arreglar el agujero económico que ya sabemos, el desastre económico que ya sabemos que va a tener lugar en cuanto podamos, ya lo está teniendo, ¿no?, ya está ocurriendo, pero que se va a poner de manifiesto una vez que podamos salir de esta crisis sanitaria. ¿Qué ocurre? Que, lo que tenemos claro es que los recursos son limitados, la capacidad económica es la que es, no hay otra, lo público no es infinito, y entonces, nosotros echamos de menos que junto a todas esas medidas que se dicen pues de ayudas, a todas esas subvenciones o todas esas moratorias que ya se están planteando conceder, que nos parecen muy apropiadas, pues que al mismo tiempo empezamos a pensar de dónde vamos a quitar, porque, como digo, los recursos son finitos. Y en esa línea nosotros hemos propuesto pues que se paralicen subvenciones y ayudas pues a colectivos, partidos políticos, sindicatos, patronales, en fin,
a todo tipo de asociaciones que han venido recibiendo cantidades ingentes de dinero y que, bueno, pues que no están relacionadas con lo que puede ser pues la creación de empleo, el fomento de la economía o incluso, bueno, pues las medidas estrictamente el mantenimiento de los niveles de atención sanitaria tal cual está siendo necesario. Creemos que la austeridad tiene que comenzar por ahí, y si hemos averiguado ahora que se puede decir infectados, que ya no es necesario decir infectados e infectadas, ni contagiados y contagiadas, pues ya sabemos pues perfectamente que, bueno, pues que gastar dinero en fomentar el lenguaje inclusivo o esas partidas o esos programas de pseudoigualdad, pues que son perfectamente prescindibles. Pues ahora que saca usted el tema, ha dicho la ministra de Igualdad que están ustedes utilizando el coronavirus para atacar el feminismo. No he oído esas declaraciones, pero vamos, la ministra de Igualdad, bueno, ya está recuperada de su afección o sigue todavía. La verdad que pensaba que estaba todavía en su casa, pero bueno, nosotros en cualquier caso decimos las mismas cosas en todas las ocasiones y en este caso concreto pues no nos apartamos de nuestro discurso habitual. Sí está en aislamiento, si era lo que preguntaba, si está en aislamiento. ¿Cómo valora que un juez en Madrid una jueza haya abierto diligencias por una denuncia por si hubo delito en el permitir las concentraciones del 8M? Bueno, lo hemos dicho en varias ocasiones, y llegará el momento en que se tengan que determinar las responsabilidades. Si alguien ha iniciado ese camino, bueno, pues dejemos actuar a la justicia, pero efectivamente nosotros creemos que desde el Gobierno de España se actuó con una negligencia que, bajo nuestro punto de vista, insisto, es rayana con lo criminal. Es una imprudencia como mínimo temeraria, porque el Gobierno manejaba datos, manejaba informaciones, tenía requerimientos de organismos internacionales dirigidos precisamente a los gobiernos, como decía antes, para que fueran implementando medidas, para que fueran tomando una serie de medidas profilácticas en evitación de lo que ahora estamos viviendo. Y no hicieron nada, todo lo contrario, no hicieron nada. Y ahora, bueno, pues lo estamos viviendo, y llegará el momento, cuando acabe la crisis, de determinar esas responsabilidades y, por supuesto, de exigirlas. Y Vox va a ser implacable. Ustedes pidieron también información, porque ese fin de semana también se celebró el congreso de su partido en Vistalegre. Por cierto, que me gustaría preguntarle si todos los compañeros de su grupo parlamentario se encuentran bien. Hace ya 19 días de aquello, y ustedes además iniciaron un aislamiento voluntario cuando supieron que había habido algún positivo. Le hago las dos preguntas: si están todos bien y si también temieron el poderlo suspender o barajaron el suspenderlo en ese momento. Bueno, verá, hasta donde yo sé, bueno, por el contacto que mantengo con los responsables, con los compañeros del grupo parlamentario, en estos momentos está todo el mundo bien. Y aquí en Córdoba en concreto, pues puedo decir que de cerca de 100 personas que acudimos a Vistalegre no nos consta que haya nadie contagiado. Sí le voy a decir una cosa, porque esto es muy importante. Vamos a ver, Vox ha sido la fuerza política que ha actuado con mayor responsabilidad y con más transparencia en este asunto. Y le voy a decir que el día 8 de marzo se celebraron, por supuesto, las manifestaciones masivas que ya sabemos, que ya se han sido mencionadas, a las que animaron a acudir todos los partidos, no solo el PSOE y Adelante Andalucía en esta región, también el Partido Popular y también Ciudadanos. De hecho, muchos de sus dirigentes asistieron a esas manifestaciones. Se celebraron partidos de fútbol, hubo conciertos, hubo teatro, cine, representaciones teatrales. La gente fue a los cines. ¿Qué quiero decir con esto? Pues nosotros, simplemente por prudencia, con la información que nosotros de alguna manera
conocíamos, pero como ciudadanos de a pie, porque quien tenía la información y quien tenía los datos y quien sabía los contagios que ya se estaban produciendo era el gobierno. Pues como digo, nosotros, 2 días antes de que se celebrara Vista Alegre, fuimos responsables y les dijimos a las personas, se mandó a todos los afiliados y simpatizantes que tenían pensado acudir, que aquellas personas que por su edad o por encontrarse en una situación de riesgo, bueno, pues se plantearan el no acudir a Vista Alegre precisamente por lo que pudiera ocurrir, pero nosotros sí sabíamos, o sea, sí tomamos decisiones, sí tomamos en ese sentido determinaciones. Los demás animaron a que acudiera todo el mundo masivamente a las manifestaciones del 8M. Es decir, nosotros hemos obrado con la información con la que teníamos con mucha más responsabilidad y transparencia que ninguna otra formación. En cualquier caso, llegará el momento de pedir también responsabilidades. Ahora estamos frente a una crisis sanitaria importantísima y me gustaría también que me valorara decisiones que están llegando desde Europa. Sabe que ayer, en el último momento, ese plan de choque que se había anunciado quedó en agua de borrajas porque España e Italia se negaban a un acuerdo de mínimos muy mínimos. De nuevo, Alemania y Holanda están diciendo que cada país más o menos viene a decir que se apañe como pueda, ¿no? Bueno, otra vez, pues en un momento de crisis, pues igual que se ponen en tela de juicio determinadas estructuras, ¿no? Como pueda ser, en fin, el propio Estado autonómico en nuestra nación, pues vemos que en la Unión Europea pues también van a surgir tensiones. En los momentos de dificultad es cuando, en fin, tanto las personas como las instituciones dan una buena medida de sí mismos. Vamos a ver. Esperemos que el sentido común se imponga también a nivel europeo. La ONU ha pedido a todos los países del G20 un plan coordinado. ¿Cree que dará frutos? ¿Es optimista? Bueno, yo en ese sentido, en principio, no tengo excesiva información, pero por lo que sí nos han venido trasladando, ejemplo, pues los propios responsables de la Junta respecto de cómo a la hora de, cuando han tenido la necesidad de contactar con proveedores para en fin, conseguir esos suministros, ¿no?, del material sanitario de los que se carecía, pues efectivamente hemos visto cómo pues cada nación ha apretado en función de su propia fortaleza, tanto diplomática, económica y diríamos incluso, aunque fuera en un segundo plano, militar. Y bueno, pues en ese sentido, sí, el que haya sido previsor pues ha tenido también ventaja. Y una última pregunta ya, que estamos prácticamente fuera de tiempo, pero casi a modo de titular. ¿Qué vamos a aprender de esta crisis? Bueno, yo creo que todavía no sabemos, todavía no somos conscientes de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Sí podemos extraer una enseñanza que yo creo que es fundamental. Si pensamos si nos hubieran preguntado hace 3 meses si España estaría preparada para resistir una crisis como la que estamos viviendo, yo creo que todos hubiéramos puesto en duda la capacidad de nuestro país como nación de afrontar esta situación. Y lo cierto y verdad es que hemos visto que una vez más el pueblo español está muy por encima de sus dirigentes y está dando pues una muestra de civismo y una muestra de solidaridad a todo nuestro personal sanitario. Pero bueno, hasta ustedes mismos, como decía antes, o en fin, o los cajeros que nos atienden, ¿no?, en los supermercados que siguen abiertos, o los repartidores que nos llevan los paquetes. Está dando el pueblo español una buena prueba de que somos una gran nación. Y yo creo que esa es la enseñanza más importante que podemos extraer. Pues con eso nos quedamos. Señor Alejandro Hernández.